La composición en el lenguaje escultórico. Los componentes básicos para construir y apreciar la escultura. Al construir o modelar la forma en una escultura, es necesario reconocer cómo serán distribuidos los volúmenes, así como observar la relación que guardan entre ellos para proporcionarlos y lograr el equilibrio. ¿En qué consiste la composición en la escultura? Consiste en lograr el arreglo adecuado entre las partes de una figura, para que por medio de los ritmos se perciba la sensación de movimiento y/o concordancia. Por medio de la tensión se perciba la sensación de reposo o inquietud. Asimismo, a través de la distribución simétrica o asimétrica de los volúmenes, se puede percibir el efecto estático o dinámico de la escultura o grupo escultórico. Todos los elementos trabajan en conjunto y no por separado, por lo que la unidad y la armonía son derivadas de las relaciones entre ellos. En este esquema se observa cómo los elementos de la composición están en correlación y que cada uno de ellos enfatiza un efecto distinto. Los ritmos enfatizan el movimiento y la concordancia, la tensión, el reposo o la inquietud, la asimetría, el efecto dinámico y la simetría, el efecto estático. Los elementos de la composición. Ritmos. Los ritmos son líneas virtuales que describen los distintos perfiles de la escultura. También son distribuciones de masas que crean vacíos y llenos, entrantes y salientes que propician el claroscuro entre los volúmenes. Los ritmos son repeticiones y describen direcciones. Dependiendo de sus cualidades, pueden crear el efecto de movimiento o de concordancia entre las partes. En este ejemplo, se observa que los ritmos circunscritos en los rectángulos en rojo permiten observar que la repetición de los cuerpos genera el efecto de concordancia, es decir, que existe una correspondencia de similitud entre los mismos. De la misma manera, se pueden ver otras repeticiones en las formas de las caras y en el modelado fundido y pulido de las mismas figuras. Obsérvalas detenidamente. En este otro ejemplo, los ritmos se perciben como líneas ondulantes en los drapeados de la tela, lo cual genera la sensación de movimiento. En las plumas de ave, la dirección del modelado de las plumas, que describe un esquema radial, crean la sensación de concordancia, misma que le aporta realismo. Tensión. La tensión es una sensación de fuerzas que emergen de la figura. Se perciben como relaciones de fuerza centrífuga y centrípeta entre los volúmenes que apuntan hacia afuera y hacia adentro de la escultura, creando el equilibrio de la masa en su conjunto. En este ejemplo, las líneas en negro describen direcciones entre los volúmenes que permiten percibir las fuerzas hacia adentro y hacia afuera en sus relaciones recíprocas. Se puede observar
que también la dirección de la mirada o los gestos de las manos de la figura pueden aportar las sensaciones de fuerza o de tensión. Al mirar hacia el frente, el escriba proyecta una línea que apunta hacia afuera del cuerpo. Por otro lado, las manos, encontrándose una con otra, pareciera que crean una línea de comunicación entre ellas. La tensión se percibe como un efecto de reposo, similar al momento previo a que inicie una acción. En este otro ejemplo, se observa la clásica postura griega de una figura humana en contraposto. Este término quiere decir que se busca oponer armónicamente las partes del cuerpo, proporcionando la sensación de movimiento por el ritmo ondulante que corre de pies a cabeza como una letra S. La tensión se percibe en las distintas inclinaciones de los volúmenes entre un lado y otro del cuerpo, generando un balanceo que se identifica con un aspecto sereno, calmado, propio del reposo. Por otro lado, la dirección de la mirada hacia el frente contribuye a la tensión en relación a las direcciones hacia arriba y hacia abajo de los elementos que acompañan a la figura, como son la tela y la vasija. Asimetría. La asimetría es una distribución desigual de los volúmenes de una figura, de manera que una parte pesa más que la otra, pero sin perder el equilibrio entre ellas. Se percibe al trazar un eje perpendicular entre las partes. Observemos en este ejemplo el eje amarillo que permite percibir los dos lados de la obra. Al relacionarlos, nos damos cuenta que no son similares, pero se equilibran por su peso. Simetría. La simetría es una distribución igual o similar entre dos partes de una figura. Se percibe cuando se traza una línea perpendicular entre las mismas. En este ejemplo, el eje verde al centro permite percibir los dos lados de la obra y se puede observar que son similares. Resumen. En toda escultura confluyen varios elementos de composición para que se logre la configuración deseada por el artista. La composición escultórica consta de ritmos, tensión, asimetría y simetría. Los efectos o sensaciones de movimiento, concordancia, reposo, inquietud, dinamismo y lo estático, provocados por los elementos compositivos, son esenciales para la decodificación del mensaje de la obra.